El desayuno era uno de los momentos más tranquilos en la rutina de Julia. Mientras el aroma de pan recién tostado llenaba la cocina, ella se movía con la precisión de alguien que conocía a la perfección los gustos y manías de Sergio. Él estaba sentado en la mesa, como siempre, leyendo el periódico. Todo parecía normal, hasta que dejó la taza de café sobre la mesa con un movimiento seco, mirándola con una expresión que revelaba cierta incomodidad. Julia, compré una hacienda, anunció él, como si fuera lo más trivial del mundo. Julia se detuvo, el cuchillo aún en su mano, untando mantequilla. Una hacienda, repitió, intentando comprender lo que acababa de escuchar. Sí. Pensé que sería una buena inversión. Algo para el futuro. La voz de Sergio era calculadamente calmada, pero Julia lo conocía lo suficiente como para captar el tono defensivo. Aquello no era solo una inversión. Sergio, tú nunca tomas decisiones tan grandes sin consultarme antes, respondió ella, midiendo cada palabra. Él desvió la mirada, un hábito que ella reconocía como una súplica silenciosa para que no insistiera en el tema. Pero Julia no era ingenua. ¿Por qué compraría algo tan significativo sin siquiera mencionarlo? La sensación de que algo estaba siendo ocultado era casi palpable. Sergio se encogió de hombros, esforzándose por mantener la compostura. Es solo un negocio, Julia. Nada importante. Algo que nos puede traer estabilidad. El malestar crecía, como una presencia invisible entre los dos. Mientras Julia intentaba procesar lo que acababa de oír, Lorena, la mujer que Sergio mantenía en secreto, vivía un momento de creciente frustración. Leía el mensaje de Sergio una y otra vez, con los dedos apretando el celular como si pudiera extraer más respuestas de esas palabras vagas: compré algo para nosotros. ¿Será nuestro refugio, refugio? El tono le parecía equivocado, casi insultante. Volvió a leerlo, tratando de entender cómo aquello podría ser algo positivo. Sergio le había prometido que se separaría de Julia y la asumiría de una vez por todas. Pero ahora, en lugar de eso, hablaba de esconderla en una hacienda alejada. Lorena no era una mujer que aceptara fácilmente ser relegada. Tomó el teléfono y llamó a Sergio, sin importarle la hora. Cuando él contestó, el tono controlado que usaba con Julia desapareció por completo. Sergio, ¿crees que puedes encerrarme en medio de la nada como si fuera un secreto sucio? Prometiste que estaríamos juntos, de verdad. Su voz era como un cuchillo, cortante y directa. Del otro lado de la línea, Sergio intentó controlar la situación. Lorena, no entiendes. Esto es para nosotros. Para tener más privacidad, pero antes de que pudiera terminar, Lorena lo interrumpió. ¿Privacidad? ¿Quieres decir un escondite? No voy a tolerar esto, Sergio, no soy una sombra en tu vida. Sergio sabía que la situación se estaba saliendo de control, pero tenía una habilidad nata para esquivar confrontaciones directas. O al menos eso era lo que él creía. Lorena, cálmate. Esto es solo el comienzo. Solo necesito tiempo. Las cosas deben hacerse con cuidado. Del otro lado de la línea, Lorena rió, pero no con alegría. Era una risa amarga, cargada de frustración. Tiempo. Ya has tenido todo el tiempo del mundo, Sergio. No soy una mujer que espera eternamente. Colgó antes de que él pudiera responder. De vuelta en casa, Julia intentaba mantener la calma. Confiaba en su esposo, pero algo dentro de ella gritaba que había algo fuera de lugar. Durante años, se había dedicado completamente a la familia, renunciando a sus propios sueños para apoyar los de Sergio. Y ahora, una hacienda comprada sin ninguna conversación previa parecía el inicio de una historia que no quería protagonizar. Julia no era del tipo que hacía acusaciones a la ligera, pero tampoco dejaba preguntas sin respuesta. Sergio, quiero saber más sobre esa hacienda, ¿dónde está? ¿Cómo la encontraste? Lo presionó con un tono firme, pero no agresivo. Sergio sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No tienes que preocuparte por eso, Julia. Es solo un terreno por ahora. Cuando esté listo, entenderás su potencial. Ella sabía que eso no era una respuesta. Y era precisamente la forma en que él evitaba mirarla lo que hacía todo aún más inquietante. Julia sintió un nudo en el pecho. Sergio parecía diferente, distante, casi como si estuviera en otro lugar. Y ella sabía que, si quería entender lo que estaba pasando, tendría que descubrirlo por sí misma. La tensión en la vida de Sergio aumentaba cada día. Intentaba equilibrar la fachada de esposo dedicado con la presión creciente de Lorena,
que ya no parecía dispuesta a esperar por sus promesas vacías. Mientras Julia empezaba a desconfiar de lo que antes parecía inquebrantable, Lorena trazaba sus propios planes. Para ella, la hacienda no era el inicio de un nuevo capítulo, era el punto de ruptura de una relación que ya estaba al límite. Sergio aún creía que podía controlar ambas situaciones, pero no sabía que las mujeres en su vida estaban a punto de cambiar las reglas del juego. Y lo que Julia y Lorena harían pronto transformaría lo que parecía una decisión calculada en un verdadero desastre emocional. Julia no podía sacar la idea de la hacienda de su mente. Algo estaba mal, profundamente mal, pero Sergio evitaba el tema como quien intenta esquivar una tormenta. Ya había inventado 3 excusas para impedir que ella fuera allí. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. La última vez, afirmó que el lugar estaba en condiciones precarias, inadecuado para visitas. Pero Julia conocía bien a su esposo. Cuando él decía que algo no estaba listo, generalmente significaba que él no estaba listo para enfrentar la verdad. Decidió que no esperaría más. Había algo escondido en esas tierras, y necesitaba descubrir qué era. Sergio, ¿por qué no quieres que vea la hacienda?, preguntó Julia durante la cena, manteniendo un tono controlado, pero con una firmeza que revelaba su determinación. Él soltó una risa nerviosa mientras seguía cortando la carne en su plato. Es que está lejos, Julia. Y, para ser honesto, el lugar no tiene nada especial todavía. Solo es un terreno y una casa vieja. Te prometo que, cuando todo esté más arreglado, te llevaré. Julia fijó su mirada en él, intentando encontrar alguna grieta en la fachada de tranquilidad que él solía mostrar. Pero Sergio, como siempre, desvió la mirada, fingiendo una serenidad que no existía. Mientras tanto, Lorena ya no estaba dispuesta a seguir esperando por Sergio. Había pasado los últimos meses escuchando promesas que nunca se cumplían. Cuando él mencionó la hacienda como un refugio, ella entendió el truco. No era el comienzo de algo para ellos dos. Era un lugar para esconderla. Sergio no la veía como una compañera, sino como un problema que debía manejar. Tomando el teléfono, lo confrontó. Sergio, prometiste que construiríamos una vida juntos, no soy tu sombra, soy tu pareja, dijo Lorena, sin ocultar la frustración en su voz. Sergio suspiró. Estaba cansado de esa conversación que se repetía cada vez más. Lorena, dame tiempo. Necesito pensar cómo resolver todo esto. Pero Lorena ya había escuchado esas palabras demasiadas veces. Tiempo. Sergio, ya te he dado tiempo. Y lo único que has hecho es conseguir una hacienda en medio de la nada para esconderme. ¿Qué crees que soy, una adolescente a la que puedes mantener en secreto? Él no tenía respuesta. La verdad era que Sergio no tenía el valor de tomar una decisión que desagradara a alguna de las dos mujeres en su vida. Julia, por su parte, empezaba a conectar los puntos. Sergio estaba más distante, inventando compromisos en el trabajo con más frecuencia de lo habitual. No era solo la hacienda lo que levantaba sospechas, sino la sensación de que había algo más grande detrás de todo. En una conversación con su amiga Marta, Julia se sinceró. Marta, algo no encaja. Sergio nunca me había ocultado nada antes. Siento que está diferente. Marta, una mujer directa y pragmática, le sugirió que investigara más a fondo. Si lo sientes así, Julia, es porque algo está pasando. No ignores lo que tu intuición te está diciendo. Lorena, decidida a no dejarse manipular más, empezó a trazar un plan. Si Sergio no la asumía, ella misma se encargaría de exponer la verdad. Mientras miraba fotos antiguas de ambos en su celular, se dio cuenta de que tenía más que recuerdos, tenía pruebas. Mensajes, fotos, declaraciones de amor, todo almacenado en su teléfono. Sabía que eso podía ser usado en su contra. Si cree que puede esconderme, está muy equivocado, murmuró para sí misma, sintiendo cómo la rabia se transformaba en determinación. Sergio, por su parte, comenzaba a sentir el peso de sus decisiones. Amaba a Julia, o al menos la idea de la estabilidad que ella representaba. Pero Lorena era el fuego que no podía apagar, una pasión que lo consumía y lo hacía sentirse vivo. Cada vez que intentaba equilibrar ambas relaciones, parecía estar más cerca de perderlas a las dos. Sergio creía que podía controlar la situación,
pero la verdad era que estaba al borde del colapso. Esa noche, mientras Julia se acostaba a su lado, Sergio percibió su silencio. No era un silencio común. Estaba cargado de preguntas no hechas, de sospechas que ella aún no verbalizaba. Sabía que Julia era demasiado inteligente como para aceptar sus excusas indefinidamente. Y eso lo asustaba más que cualquier amenaza de Lorena. Julia, por su parte, miraba al techo, sintiendo que la distancia entre ellos nunca había sido tan grande. Algo estaba a punto de cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba segura de que Sergio no podría mantener ese secreto para siempre. Sergio sabía que estaba jugando un juego peligroso. Siempre había confiado en su capacidad para manipular las situaciones a su favor, pero Lorena comenzaba a demostrarle lo contrario. Cuando recibió su llamada aquella mañana, supo que la paciencia de su amante había llegado al límite. Sergio, me lo prometiste. Dijiste que me asumirías, y ahora, ¿vas a seguir escondiéndome? No soy una mujer para vivir en las sombras. Su voz era firme, pero cargada de dolor. Intentó calmarla, pero Lorena ya no quería palabras vacías. Quería acción. Estoy cansada de ser tu secreto, Sergio. O me asumes, o yo misma me encargo de esto. Por otro lado, Julia observaba a su esposo con más atención que nunca. Cada excusa, cada viaje repentino, cada desvío de mirada, todo parecía confirmar sus sospechas. Ese día, durante la cena, arriesgó una pregunta más directa. Sergio, últimamente estás muy raro, ¿es el trabajo, o hay algo más que no me estás contando? Sergio casi se atragantó con el vino, pero logró recuperar la compostura. Julia, solo es el trabajo. Las cosas están agitadas, pero pasará. A pesar de la sonrisa forzada, Julia no se convenció. Sabía que algo estaba mal, y su intuición, que nunca le había fallado, le gritaba que no dejara de buscar respuestas. Lorena, por su parte, estaba decidida a cambiar el rumbo de las cosas. Sabía que Sergio estaba tratando de ganar tiempo, pero no estaba dispuesta a esperar más. Aquella tarde, mientras miraba por la ventana de su apartamento, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Conocía el valor que Sergio le daba a la imagen que proyectaba al mundo, el hombre exitoso, el esposo ejemplar. Y sabía exactamente cómo usar eso en su contra. Si no cumple lo que prometió, voy a acabar con esta farsa que llama vida. Sergio sentía la presión aumentando por todos lados. Lorena, con su determinación creciente, y Julia, con sus preguntas cada vez más directas, hacían que el peso de las mentiras fuera insostenible. Sabía que necesitaba ganar tiempo, pero cada día que pasaba eso parecía más imposible. Una noche, mientras estaba solo en su oficina, tomó el teléfono y llamó a Lorena. Necesito más tiempo, Lorena. Las cosas son más complicadas de lo que imaginas. Ella, al otro lado, respondió con un tono frío que él nunca había escuchado antes. Sergio, no entiendes lo que está en juego. No voy a esperar para siempre. Tienes hasta fin de mes. Después de eso, haré las cosas a mi manera. Mientras Sergio intentaba contener a Lorena, Julia comenzó a investigar por su cuenta. Sabía que confrontar directamente a su esposo no la llevaría lejos. Así que empezó a observar sus hábitos, buscar pistas sutiles, pequeños detalles que pudieran revelar la verdad. Fue entonces cuando encontró un recibo en el bolsillo del saco de Sergio, un pago reciente relacionado con la hacienda. El descubrimiento, por más pequeño que fuera, la animó a seguir adelante. Si cree que puede ocultarme algo, está subestimando quién soy, pensó Julia. Sin embargo, Sergio aún creía que podía controlar la situación. Decidió organizar un encuentro con Lorena para intentar calmarla, pero la reunión se convirtió en una discusión acalorada. ¿Crees que puedes manipularme para siempre, Sergio? Ya estoy cansada de tus jueguitos. Él intentó argumentar, diciendo que estaba pensando en lo mejor para ambos, pero ella no se dejó engañar. ¿Lo mejor para ambos o lo mejor para ti? No tienes el valor de dejar a tu esposa, y lo sabes. Julia, mientras tanto, comenzó a notar cambios en el comportamiento de Sergio. Estaba más ausente que nunca y, cuando estaba en casa, parecía perdido en sus pensamientos. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Una noche, mientras él dormía, Julia decidió que iría sola a la hacienda. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que Sergio estaba intentando ocultar. Lorena, por otro lado, empezó a reunir pruebas. Fotos, mensajes, registros de encuentros. Todo lo que pudiera usar para exponer a Sergio si no cumplía su promesa.
Para ella, no se trataba solo de venganza, sino de recuperar el control sobre su vida. No permitiría que él siguiera manipulándola. Si cree que va a salir de esta impune, está muy equivocado, murmuró mientras organizaba los archivos en una carpeta. Sergio no lo sabía, pero su intento de mantener bajo control a ambas mujeres estaba a punto de fracasar. Julia estaba decidida a descubrir la verdad, y Lorena estaba lista para exponerla al mundo. Cada día que pasaba, el cerco se cerraba más, y Sergio sentía que estaba perdiendo el control de la situación que creía dominar. Aquella tarde, Lorena estaba sentada en una cafetería en el centro de la ciudad, mirando fijamente el reloj. Sergio había prometido encontrarse con ella, pero ya llevaba 20 minutos de retraso. Cada minuto de espera le parecía una afrenta. Cuando finalmente llegó, sin rastro alguno de urgencia, ella no pudo ocultar su irritación. ¿Crees que mi tiempo no vale nada, Sergio? Llegas tarde y actúas como si me estuvieras haciendo un favor. Él suspiró, agotado por discusiones que parecían no tener fin. Lorena, no entiendes. Mi vida está patas arriba. Julia está sospechando, y tú solo lo haces más difícil. Pero Lorena ya no tenía paciencia para escuchar excusas. Sergio, seamos claros. Nunca tuviste la intención de dejar a tu esposa, ¿verdad?, preguntó, cruzando los brazos y reclinándose en la silla, desafiante. Él desvió la mirada, intentando encontrar las palabras adecuadas para evitar otro conflicto. No he dicho eso, Lorena. Solo que las cosas son más complicadas de lo que imaginas. Ella rió, una risa amarga y sin humor. ¿Complicadas? Lo único complicado aquí es tu cobardía. Tú me pusiste en esta posición, y ahora pretendes fingir que no eres el villano de esta historia. Sergio no pudo responder. Sabía que ella tenía razón, pero admitirlo sería perder el control de la situación. Mientras tanto, Julia decidió que no podía seguir ignorando sus instintos. Algo estaba mal, y necesitaba actuar. Durante semanas había notado las llamadas de Sergio a horas inusuales, los momentos en que salía de la habitación para atender el teléfono o inventaba excusas para viajes de último minuto. Intentó recordar al hombre del que se había enamorado, pero ese Sergio parecía una sombra distante. Esa noche, mientras él dormía, Julia tomó su celular y empezó a revisar. Lo que encontró fue suficiente para quitarle el sueño a cualquier mujer: mensajes de texto, fotos, e incluso conversaciones sobre la hacienda. A la mañana siguiente, Julia confrontó a Sergio con las pruebas. Él estaba sentado en el sofá cuando ella entró a la sala con el teléfono en la mano. ¿Qué es esto, Sergio? ¿Tienes algo que decirme? Él miró el celular en sus manos y sintió como el estómago se le hundía. Intentó improvisar, pero sabía que no había una salida fácil. Julia, ¿puedo explicarlo? Ella lo interrumpió, furiosa. ¿Explicar qué? ¿Que compraste una hacienda para esconder a tu amante, que me mentiste todo este tiempo? El dolor en su voz era evidente, pero Sergio no tuvo el valor de mirarla a los ojos. Mientras tanto, Lorena estaba planeando su próximo movimiento. Sabía que Sergio estaba perdiendo el control y decidió que no esperaría más. Usando las pruebas que tenía, comenzó a contactar a personas del círculo profesional de Sergio, sembrando dudas sobre su carácter. Sabía que no necesitaba mucho para destruir su reputación. ¿Cree que puede jugar con mi vida? Vamos a ver cómo se siente cuando todo a su alrededor se venga abajo, murmuró mientras enviaba un mensaje enigmático a uno de los colegas de Sergio. Esa noche, Julia empacó una pequeña maleta y anunció que necesitaba tiempo para pensar. Sergio intentó detenerla, pero ella estaba decidida. Rompiste todo, Sergio. Todo lo que construimos juntos. Necesito espacio para entender cómo voy a seguir adelante. Él se quedó parado en la puerta, viéndola irse, sabiendo que la culpa era enteramente suya. Por primera vez, sintió que estaba a punto de perderlo todo. Por otro lado, Lorena apenas estaba comenzando. Llamó a Sergio a la mañana siguiente y dejó claro que ya no había lugar para negociar. Si no resuelves esto ahora, lo resolveré yo. Y no te equivoques, Sergio, no seré amable. Él sintió el peso de sus palabras como un golpe. Lorena ya no era la mujer enamorada que había conocido. Ahora era una fuerza implacable, dispuesta a destruir lo que fuera necesario para recuperar su dignidad. Sergio empezó a darse cuenta de que su plan se desmoronaba más rápido de lo que podía repararlo. Julia estaba herida y distante, y Lorena estaba lista para exponer todo. Pasó horas en su oficina, mirando los documentos de la hacienda, como si ese lugar pudiera ofrecerle una solución mágica a sus problemas.
pero sabía que el único responsable de todo aquello era él mismo. La caída de las máscaras era inevitable, y Sergio sentía que no podría evitar el impacto. Aún no sabía cómo, pero algo en su interior le decía que el precio de sus mentiras sería más alto de lo que podría soportar. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio absoluto entre Julia y Sergio. Ella seguía en la casa, pero cada palabra que intercambiaban era seca, cargada de una distancia emocional casi palpable. Mientras Julia procesaba el impacto de su descubrimiento, Sergio intentaba desesperadamente mantener las apariencias, como si fingir normalidad pudiera reparar el daño. En medio de esa tensión, llegó el esperado convite para la fiesta de fin de año de la empresa de Sergio. El evento prometía reunir a todos los empleados, patrocinadores y clientes importantes. Sergio sabía que no podía faltar, pero el temor de que Julia rechazara acompañarlo lo llenaba de ansiedad. Esa noche, mientras colocaba el convite sobre la mesa, intentó sonar casual. La fiesta de la empresa es en 2 semanas. Creo que sería bueno que fuéramos juntos. Podría ser una oportunidad para distraernos. Julia, que estaba lavando los platos, se detuvo por un momento antes de responder. ¿Distraernos? ¿De verdad crees que una fiesta va a resolver lo que está pasando aquí, Sergio? Él suspiró, pasándose la mano por el cabello. Solo quiero que intentemos empezar de nuevo. La palabra empezar de nuevo sonaba absurda para Julia. ¿Cómo empezar de nuevo sin verdad, sin confianza? Pero, para sorpresa de ambos, aceptó. Está bien, iré. Pero no pienses que esto cambia algo. Lorena, por su parte, estaba estratégicamente planeando su entrada triunfal. Sabía que la fiesta sería el escenario perfecto para revelar quién era realmente Sergio. Tenía en su poder los mensajes, fotos y pruebas de su relación, todo cuidadosamente organizado. Pero no se conformaba con exponer la verdad. Quería que Sergio sintiera la humillación que ella había experimentado al ser tratada como un secreto. Verá que conmigo no se juega, murmuró para sí misma mientras elegía el vestido que usaría esa noche. Mientras Julia se preparaba para la fiesta, algo dentro de ella le decía que esa noche marcaría un antes y un después. Eligió un vestido elegante, reflejo de su personalidad fuerte y de la mujer que sabía que seguía siendo, pese a todo lo ocurrido. Sergio la observaba con una mezcla de alivio y nerviosismo. «Te ves hermosa», comentó, intentando romper el hielo. Julia apenas asintió, sin devolverle el cumplido. Estaba ahí por ella misma, no por él. En la fiesta, el ambiente era lujoso, lleno de música, risas y personas influyentes. Julia caminaba al lado de Sergio, pero se sentía fuera de lugar, como si estuviera en una obra de teatro donde todos eran personajes, menos ella. Mientras tanto, Lorena entró al salón con pasos firmes, su mirada fija buscando a Sergio entre la multitud. Sabía que él la vería, y el impacto sería inevitable. Sergio estaba en medio de una conversación con un cliente cuando la vio. Por un instante, su corazón pareció detenerse. Ahí estaba Lorena, con un vestido rojo que parecía gritar su presencia. Intentó disimular, pero no pudo evitar el nerviosismo que se apoderó de su rostro. Julia, al notar el cambio en su expresión, siguió su mirada y vio a Lorena. Aunque no sabía quién era, un escalofrío recorrió su espalda. Lorena, consciente de la atención que había generado, avanzó lentamente, disfrutando del momento. Cuando finalmente estuvo frente a Sergio, sonrió. «Buenas noches, Sergio. Qué coincidencia encontrarlo aquí», dijo con una voz dulce pero cargada de amenaza. Julia, al escuchar la interacción, se acercó al lado de Sergio, observando cada detalle. «¿No me vas a presentar, Sergio?», preguntó con una calma inquietante. Él se quedó sin palabras, atrapado entre el miedo y la vergüenza. Mientras la tensión aumentaba, Lorena decidió retroceder momentáneamente. Sabía que el impacto inicial había sido suficiente para desestabilizar a Sergio. Pero eso era solo el comienzo. Había más planeado para esa noche, y estaba segura de que el próximo movimiento de Sergio sellaría el destino de todos. Julia, por su parte, sintió que algo grande estaba por suceder. La presencia de esa mujer no era casualidad, y Sergio lo sabía. Sergio estaba atrapado en un juego que él mismo había creado. Por un lado, su esposa comenzaba a juntar las piezas del rompecabezas. Por el otro, su amante ya no estaba dispuesta a vivir en las sombras. Sabía que la noche sería larga y que, de una forma u otra, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Los días siguientes fueron de absoluto silencio entre Julia y Sergio. Aunque ella seguía en casa,
Cada palabra intercambiada era seca y cargada de una distancia emocional palpable. Mientras Julia intentaba digerir la traición descubierta, Sergio hacía lo imposible por salvar las apariencias, como si fingir normalidad pudiera borrar el daño. Fue en ese clima de tensión cuando llegó la invitación para la fiesta de fin de año de la empresa de Sergio. El evento prometía reunir a empleados, patrocinadores y clientes importantes. Sergio sabía que no podía faltar, pero también que convencer a Julia de acompañarlo sería una tarea difícil. Esa noche, dejó la invitación sobre la mesa e intentó sonar casual. La fiesta de la empresa es en 2 semanas. Creo que sería bueno que fuéramos juntos. Podría ser una oportunidad para distraernos. Julia, mientras lavaba los platos, se detuvo por un momento antes de responder. ¿Distraernos? ¿De verdad crees que una fiesta resolverá lo que está pasando aquí, Sergio? Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Solo quiero que intentemos empezar de nuevo. La palabra empezar sonaba absurda para Julia. ¿Cómo empezar de nuevo sin verdad ni confianza? Pero sorprendentemente, aceptó. Está bien, iré. Pero no creas que esto cambia algo. Lorena, por su parte, nunca había estado tan clara en sus objetivos. Esa noche, al salir de la fiesta anterior, comprendió que el impacto de su presencia había sido mayor de lo esperado. El rostro pálido de Sergio, visiblemente incómodo, confirmaba que él sabía que estaba acorralado. Pero Lorena no era de dejar las cosas a medias. En el camino a casa, empezó a revisar mentalmente sus próximos pasos. Todo lo que había hecho hasta ahora no era más que un preludio. Aún había mucho por revelar, y sabía exactamente cómo hacerlo. Mientras Sergio intentaba mantener las apariencias en casa, Lorena estaba ocupada con la implementación de su plan. Primero, contactó a una empleada del área de marketing de la empresa de Sergio, haciéndose pasar por una potencial socia comercial. La conversación comenzó de manera formal, pero pronto dirigió el tema hacia la vida personal de Sergio. Parece que trabaja muy de cerca con él. He escuchado cosas curiosas sobre su vida personal, insinuó, plantando las primeras semillas de duda. Sabía que los rumores en el entorno corporativo eran devastadores y que una simple frase maliciosa podía destruir la reputación de cualquiera. Mientras tanto, Julia estaba siguiendo sus propios instintos. La fiesta le había confirmado que algo mucho más grande estaba ocurriendo, algo que Sergio estaba desesperado por ocultar. Pero Julia no era una mujer que esperara sentada por la verdad. Decidió que iría sola a la hacienda. Por primera vez, sintió que no necesitaba el permiso de Sergio para actuar. Tomó la dirección que había encontrado en el recibo y empezó a planear el viaje. Intuía que esa propiedad ocultaba algo crucial, y estaba decidida a descubrirlo. Sergio, presionado desde todos los frentes, intentaba contener a Lorena. Esa tarde, le llamó, con la voz cargada de cansancio. Lorena, por favor, no hagas nada estúpido, vas a arruinarlo todo. Pero ella no se dejó intimidar. ¿Arruinarlo todo? Sergio, tú ya hiciste eso solo. Yo solo estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Y si crees que puedes detenerme, estás muy equivocado. Sergio sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, comprendió que Lorena no estaba solo amenazando. Estaba completamente decidida a actuar. Mientras Lorena plantaba rumores en la empresa de Sergio, Julia conducía hacia la hacienda. La carretera era larga y silenciosa, pero cada kilómetro recorrido parecía darle más claridad. Julia estaba cansada de vivir con dudas, de ser manipulada por verdades a medias. Basta de confiar ciegamente, murmuró para sí misma. Lo que fuera que encontrara allí, sabía que cambiaría todo. En la oficina, Sergio comenzó a notar que las cosas se salían de control. Uno de sus colegas lo llamó a una conversación informal, pero pronto mencionó algo inesperado. Sergio, escuché cosas raras sobre ti. Una mujer contactó al equipo de marketing. Parece que tiene algo interesante que decir. Sergio intentó disimular el pánico, pero su mente iba a 1000 por hora. Sabía que Lorena estaba atacando directamente su imagen profesional, y temía que eso arruinara su carrera. Mientras tanto, Lorena se preparaba para el gran acto final. No quería solo exponer a Sergio, quería que sintiera la humillación de ser desmascarado públicamente. Guardó las pruebas más contundentes para la fiesta de cierre de la empresa, que estaba a solo días de distancia. El escenario sería perfecto, patrocinadores, colegas e incluso Julia, todos reunidos para presenciar el espectáculo que había planeado meticulosamente. Cuando Julia llegó a la hacienda,
encontró un lugar abandonado, pero lleno de secretos. Mientras exploraba la propiedad, notó una carpeta sobre la mesa principal de la casa. Dentro había documentos y mensajes que confirmaban lo que ya sospechaba: Sergio había comprado la hacienda como un escondite, pero no solo para Lorena. Algunos papeles sugerían problemas financieros que él nunca le había mencionado. Julia sintió como el peso de la traición aumentaba. No se trataba solo del amante, era la mentira en todas sus formas. Lorena sabía que el desenlace estaba cerca, y Sergio también. Julia, por su parte, estaba más decidida que nunca a enfrentarlo con toda la verdad que ahora conocía. La tensión entre los tres era como una cuerda estirada al límite, a punto de romperse en el momento más dramático. El gran día finalmente había llegado. La fiesta de fin de año de la empresa era un evento lujoso, diseñado para impresionar a clientes y patrocinadores. El salón estaba impecablemente decorado, con luces centelleantes, mesas adornadas con flores blancas y música en vivo que llenaba el ambiente. Sergio llegó acompañado de Julia, pero el ambiente entre ellos era tenso. Julia, elegante en un vestido negro que resaltaba su porte imponente, parecía tranquila por fuera, aunque por dentro una tormenta rugía. Sabía que esa noche sería decisiva, y algo grande estaba por suceder. Sergio, nervioso, intentaba mantener la compostura mientras saludaba a los invitados. Sabía que Lorena estaría ahí, pero no tenía idea de lo que había planeado. Sus ojos recorrían el salón, buscando entre los rostros, temiendo el momento en que ella apareciera. Julia, por su parte, observaba todo con atención, notando la inquietud de Sergio, lo que solo confirmaba que esa noche revelaría más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Lorena llegó un poco más tarde, como lo había planeado. Sabía que una entrada triunfal requería precisión. Vestida con un impactante vestido rojo que captaba todas las miradas, caminó por el salón con la confianza de alguien que tenía el control. Su presencia era como un estallido, y Sergio lo sintió al instante. Intentó concentrarse en una conversación con un cliente, pero la visión de Lorena acercándose hizo que su corazón se acelerara. Julia notó el cambio en el comportamiento de Sergio y siguió su mirada. Fue entonces cuando la vio. Una sensación de inquietud la invadió, aunque no conocía a la mujer, la conexión era evidente. Se acercó a Sergio y le susurró: ¿Quién es ella? Sergio intentó disimular, pero sus palabras salieron temblorosas. Creo que es alguien del equipo de marketing. No estoy seguro. Julia supo que mentía. Lorena aprovechó el momento para acercarse al matrimonio. Su sonrisa era tan afilada como una navaja. Buenas noches, Sergio. No esperaba verte aquí tan bien acompañado, dijo, mirando directamente a Julia. Sergio sintió que la sangre abandonaba su rostro. Intentó presentar a Lorena como una conocida de la empresa, pero Julia captó la vacilación en su voz. ¿No me la vas a presentar, Sergio?, preguntó Julia, con una calma que escondía su indignación. Sergio quedó paralizado. Antes de que pudiera responder, Lorena tomó la palabra. Ah, qué descuido el mío. Debería presentarme yo misma. Mi nombre es Lorena, y tengo una relación muy cercana con tu marido. Julia sintió que el piso desaparecía bajo sus pies, pero no dejó que su rostro reflejara el impacto. Miró a Sergio, esperando que lo negara, pero él apenas pudo balbucear algo incoherente. Los invitados alrededor comenzaron a notar la tensión. Las palabras de Lorena resonaban como un trueno en el salón. Entonces, sacó su teléfono de la bolsa y mostró una foto de ella abrazada a Sergio en un lugar que Julia reconoció de inmediato: la hacienda. Solo quería asegurarme de que todos supieran cuán comprometido es Sergio. No es así, querido, dijo Lorena, con un tono que mezclaba sarcasmo y desprecio. Julia sintió una oleada de emociones invadirla: furia, humillación, tristeza. Pero no le daría a Lorena el placer de verla quebrarse. En lugar de eso, giró hacia Sergio y, con una voz firme, dijo: «Esto es todo, esta es tu verdad. Todo este tiempo me hiciste creer que éramos una familia, mientras hacías esto a mis espaldas». Sergio intentó justificarse, pero Julia levantó la mano. «No. No quiero escuchar nada ahora». Los invitados estaban atónitos. Algunos cuchicheaban entre ellos, mientras otros miraban a Sergio con desprecio. Lorena, satisfecha con el caos que había desatado, dio un paso atrás, dejando que Sergio enfrentara las consecuencias. Julia salió del salón, con la cabeza en alto y su dignidad intacta, aunque su corazón estaba hecho pedazos. Sergio fue tras ella, pero ella solo lo miró antes de subir al auto.
No me sigas, Sergio. Hoy, perdiste mucho más de lo que crees. Lorena, por su parte, salió del salón con una sonrisa triunfante. Sabía que había destrozado la fachada de Sergio, y eso era todo lo que quería. Para ella, era la justicia que había esperado durante tanto tiempo. Mientras tanto, Sergio quedó en medio del salón, solo, sintiendo el peso de sus decisiones. Su vida, construida sobre mentiras y manipulaciones, se desmoronaba frente a sus ojos. La mañana siguiente a la fiesta, el silencio en la casa de Julia y Sergio era ensordecedor. Julia había regresado solo para recoger algunas de sus pertenencias, dejando claro que no había espacio para conversaciones o reconciliaciones. Su decisión estaba tomada. Sergio, por otro lado, parecía un hombre derrotado, con los hombros cargados por el peso de las decisiones que lo habían llevado a ese punto. La humillación pública de la noche anterior no solo había arruinado su reputación personal, sino que también había comenzado a afectar su vida profesional. Aunque todo se desmoronaba a su alrededor, él se aferraba a la débil esperanza de salvar algo de su familia. Mientras Julia organizaba sus cosas en la cocina, Sergio, desesperado, hizo un último intento por hablar con ella. Julia, sé que cometí errores. No sé ni por dónde empezar, pero quiero arreglar esto. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Julia se giró lentamente hacia él, con una voz firme y fría. Arreglar, Sergio. Destruiste todo, la confianza, el respeto, el amor. Tiraste todo eso a la basura por mentiras y traiciones. No hay nada que arreglar. Sus palabras eran contundentes, un punto final. Sergio intentó responder, pero se dio cuenta de que no había justificación que pudiera reparar el daño. Mientras Julia procesaba su dolor, Lorena observaba a la distancia el caos que había desatado. Pero, sorprendentemente, la victoria no sabía tan dulce como había imaginado. Aunque había desenmascarado a Sergio y destrozado su fachada, se daba cuenta de que lo único que quedaba era un vacío. La relación tóxica que alguna vez la había llenado de pasión ahora solo le parecía un error. En un raro momento de introspección, Lorena se preguntó si todo aquello realmente había valido la pena. En la empresa, las consecuencias para Sergio fueron rápidas e implacables. Los patrocinadores comenzaron a retirar su apoyo, citando preocupaciones éticas. Los colegas, que antes lo adulaban, ahora lo evitaban, y su nombre se convirtió en tema de susurros por los pasillos. Durante una reunión tensa, el director fue directo: Sergio, eres un profesional talentoso, pero tu comportamiento está afectando nuestra imagen. No podemos seguir así. La decisión era clara, su tiempo en la empresa había terminado. Sergio salió de la sala con la sensación de que su carrera estaba acabada. Julia, por otro lado, estaba decidida a reconstruir su vida. En los días siguientes, consultó a un abogado y comenzó el proceso de divorcio. Organizó documentos y empezó a planear su futuro. En una conversación sincera con su amiga Marta, confesó: pasé años creyendo en algo que nunca fue real. Pero ahora es momento de empezar de nuevo. Ya no voy a vivir a la sombra de nadie. Marta, siempre práctica, le respondió, y no tienes por qué hacerlo. Mírate, Julia. Tienes todo lo que necesitas para salir adelante y brillar. Sergio intentó contactar a Lorena, pero ella no quería saber nada más de él. Cuando finalmente contestó una de sus llamadas, fue contundente. Ya hice mi parte, Sergio. Lo que queda es tu responsabilidad. Y, francamente, creo que ya perdí demasiado tiempo en esto. Esa llamada fue el golpe final para Sergio, quien, por primera vez, entendió que estaba completamente solo. Julia se había ido, y Lorena ya no estaba interesada en él. En un acto desesperado, Sergio fue a la finca buscando algún tipo de consuelo o resolución. Al llegar, encontró el lugar vacío, salvo por una carpeta que Julia había dejado intencionadamente. Dentro había documentos que detallaban los problemas financieros que él había estado ocultando. Esos papeles eran un espejo cruel que reflejaba sus errores y mentiras. Sentado en la mesa, Sergio se desplomó emocionalmente, confrontado por la verdad que había tratado de evitar durante tanto tiempo. Mientras Sergio lidiaba con su ruina, Julia comenzaba a trazar nuevos caminos. Decidió vender la finca, convirtiendo ese símbolo de dolor y engaño en una oportunidad de reinicio. Con el dinero de la venta, planeó abrir su propio negocio, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido el valor de intentar. Es mi oportunidad de superación. Quiero demostrarme a mí misma que soy capaz de empezar de nuevo y ser feliz, le confió a Marta.
La venta se concretó rápidamente, y Julia sintió un alivio inmenso al dejar atrás esa parte de su vida. Pocos días después, Sergio recibió la noticia de que la finca había sido vendida. Fue un golpe final. Julia estaba avanzando, mientras él seguía atrapado en las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez, Sergio entendió que no había forma de arreglar lo que había destruido. Ya no tenía familia, carrera ni apoyo alguno. Estaba solo, enfrentándose al peso de sus acciones. Julia, por su parte, comenzaba a vislumbrar una nueva realidad. No era fácil, pero cada día traía nuevas posibilidades. Mientras caminaba por las calles de su ciudad, sintió que, a pesar de todo, todavía había esperanza. Nunca más dejaré que mi felicidad dependa de otra persona, pensó. Sabía que el camino sería difícil, pero también que era libre para construir la vida que siempre había merecido. Y eso, para ella, era el verdadero comienzo de su superación. Sergio, ahora solo, comenzó a enfrentar el peso de las consecuencias de sus decisiones. Había perdido a Julia, a Lorena, su empleo y, con ello, cualquier rastro de estabilidad que aún quedaba en su vida. Pasaba los días encerrado en su casa, bebiendo y mirando los documentos de la empresa que lo había despedido, como si analizar cada detalle pudiera aliviar el dolor. Pero en el fondo sabía la verdad, todo había sido culpa suya. El peso de sus errores lo arrastraba a un abismo de desesperación que nunca imaginó alcanzar. Por otro lado, Julia vivía una experiencia completamente distinta. Aunque el impacto de la traición de Sergio seguía presente, su determinación para reconstruir su vida crecía día a día. Tras vender la finca, usó el dinero para abrir un café en el centro de la ciudad, un sueño que había guardado durante años. Es más que un café, Marta, le dijo a su amiga durante una reunión de planificación. Quiero que sea un lugar donde las personas se sientan acogidas, como yo necesitaba sentirme cuando mi vida se desmoronó. Marta la miró con admiración, reconociendo la fuerza que Julia estaba descubriendo en sí misma. Mientras Julia convertía su dolor en superación, Sergio se hundía más y más. Intentó buscar apoyo entre sus amigos, pero pronto descubrió que nadie quería asociarse con él. Sergio, sabes que te aprecio, pero todo lo que pasó en la fiesta. No puedo involucrarme, le dijo un antiguo colega al rechazar su solicitud de ayuda. Sergio comprendió entonces que su obsesión por controlar todo lo había alejado de cualquier persona que pudiera estar a su lado en ese momento. Una tarde, Sergio decidió visitar la finca, aunque sabía que ya no le pertenecía. El lugar parecía más vacío que nunca, un reflejo de cómo se sentía por dentro. Mientras recorría la casa, recordó los momentos en los que estuvo allí con Lorena, planeando lo que creía que sería su futuro. Pero esos recuerdos ahora se sentían insignificantes, eclipsados por la realidad de que había destruido su vida. Lo tenía todo y lo desperdicié, murmuró, mientras las lágrimas caían por su rostro por primera vez en años. Mientras tanto, Julia estaba completamente enfocada en su nuevo proyecto. Contrató un pequeño equipo para ayudarla a transformar el espacio en algo acogedor y único. Cada detalle, desde los colores de las paredes hasta el menú, reflejaba la nueva persona en la que se estaba convirtiendo. Quiero que este lugar sea un símbolo de nuevos comienzos, de esperanza, explicó al arquitecto encargado de las reformas. Para Julia, el café no era solo un negocio, era una declaración de que su dolor no la definía. Sergio, al darse cuenta de que no tenía más opciones, decidió buscar a Lorena. La encontró en un pequeño restaurante, sola. Cuando ella lo vio, soltó una breve risa irónica. ¿Qué quieres, Sergio? No fue suficiente con todo lo que destruiste. Él se sentó frente a ella, suplicando algo de comprensión. Lorena, lo he perdido todo. No tengo a nadie. Por favor, pero ella ya no tenía paciencia para sus excusas. Sergio, yo también perdí mucho. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Yo aprendí a seguir adelante. Deberías intentar hacer lo mismo. Meses después, la vida de Julia transcurría en un ritmo completamente renovado. El Café Reencuentro se había convertido en un éxito, no solo financiero, sino también emocional. El lugar atraía a personas que buscaban consuelo, y Julia se había convertido, sin quererlo, en una figura de inspiración. Clientes frecuentes le compartían sus historias, encontrando conexión en su fortaleza. No sabes lo emocionante que es venir aquí y sentir esta energía de renovación, le dijo una clienta habitual mientras Julia servía el café con una sonrisa tranquila. Cada palabra de aliento era un recordatorio de cómo había transformado su dolor en algo poderoso. Por otro lado,
Sergio seguía un proceso más lento y doloroso de reconstrucción. Se había mudado a un pequeño apartamento y comenzó a trabajar como consultor independiente, llevando una vida humilde, lejos de la arrogancia que una vez lo caracterizó. Pasaba horas frente a su computadora, pero a menudo se detenía, perdido en pensamientos sobre todo lo que había perdido. Una mañana, escribió una carta para Julia, en la que intentaba expresar su arrepentimiento, pero finalmente decidió no enviarla. Sabía que lo que Julia necesitaba de él no era una disculpa, sino su silencio. Julia, quien finalmente había encontrado un equilibrio, estaba ocupada invirtiendo en nuevas ideas para expandir el café. Durante una conversación con Marta, reflexionó sobre cómo el pasado aún resonaba en ella, pero de manera diferente. A veces me pregunto cómo llegué hasta aquí después de todo lo que pasó. Pero luego recuerdo que el cambio comenzó cuando dejé de esperar algo de alguien y empecé a elegirme a mí misma. Marta sonrió, orgullosa de su amiga. ¿Y eso es lo que te hace tan fuerte, Julia? No todos tienen el valor de empezar de nuevo como tú. Mientras Julia prosperaba, Sergio continuaba asistiendo al grupo de apoyo. En una de las reuniones, finalmente compartió su historia. Lastimé a las personas que me amaban porque pensaba que podía tenerlo todo. Hoy estoy aquí porque me doy cuenta de que perdí mucho más de lo que gané con mis decisiones. Fue la primera vez que verbalizó su culpa, y aunque el acto era doloroso, también fue liberador. Por primera vez, Sergio sintió que tenía una oportunidad, aunque fuera para reconstruirse desde la soledad. Un día, Julia recibió una visita inesperada en el café. Era un agente inmobiliario que traía noticias que cerrarían un ciclo en su vida. La finca, vendida meses antes, estaba siendo transformada en una escuela comunitaria. Queremos crear un espacio para que los niños aprendan, se conecten con la naturaleza y sueñen en grande, explicó el agente. Julia se emocionó al darse cuenta de que un lugar que una vez simbolizó tanto dolor ahora se convertiría en un faro de esperanza para otros. En un acto final de reconciliación consigo mismo, Sergio decidió visitar el café de Julia. No sabía qué esperar, pero sentía que necesitaba verla una última vez. Al llegar, encontró el lugar lleno y a Julia interactuando con los clientes con una alegría auténtica. Ella se veía en paz, y Sergio comprendió que su presencia ahí podría ser un estorbo. Estaba a punto de irse cuando Marta lo notó y se acercó. Viniste por una razón. Entra, pero ten claro que Julia ya no necesita nada de ti. Ni disculpas, ni explicaciones. Sergio asintió y entró. Cuando Julia lo vio, su expresión cambió, pero no era de enojo ni tristeza, sino de una calma resuelta, como si ya hubiera hecho las paces con todo lo que él representaba. ¿Qué haces aquí, Sergio?, preguntó con voz tranquila. Sergio respiró hondo y miró alrededor. Solo quería decir, gracias. Por todo lo que me enseñaste, incluso con el dolor que causé. Julia lo miró fijamente por un momento, luego sonrió ligeramente. Deberías darte las gracias a ti mismo, Sergio. Al final, fuiste tú quien aprendió. Después de ese día, Sergio no volvió al café. Julia, por su parte, continuó su camino, ahora con una convicción aún más fuerte de que su pasado no definía su futuro. Para ambos, esa historia quedó como un recordatorio de que, aunque las heridas tarden en sanar, también pueden marcar el inicio de una vida completamente nueva. Parece increíble, ¿verdad? Pero historias como esta nos muestran cuánto pueden sorprendernos nuestras elecciones y, en ocasiones, enseñarnos lecciones muy duras. Y hablando de elecciones, ¿has escuchado sobre aquel esposo que abandonó a su esposa embarazada por miedo a la pobreza? Una decisión que jamás imaginó cuánto cambiaría su vida. He dejado en la pantalla final un video donde contamos esa historia. No te lo pierdas. Vamos juntos a explorar cómo estas situaciones revelan tanto sobre las personas como sobre lo que realmente importa. Julia, por otro lado, comenzaba a ver los frutos de sus elecciones. El café, llamado Reencuentro, abrió sus puertas con una cálida bienvenida del público. Los comentarios fueron inmediatos, la gente adoraba el ambiente acogedor y la historia detrás del nombre. Durante la inauguración, Julia compartió un mensaje que conmovió a todos. He aprendido que, incluso cuando parece que el mundo se desmorona, siempre podemos construir algo nuevo. Este lugar es la prueba de ello. Sergio, consciente de que no podía reconstruir su pasado, comenzó a reflexionar sobre cómo afrontar el futuro. Decidió asistir a un grupo de apoyo, donde por primera vez escuchó historias de personas que también habían enfrentado fracasos. Aunque el proceso era doloroso, sabía que debía enfrentarse a su realidad para no caer aún más.
Mientras Julia prosperaba en su nueva etapa, Sergio daba los primeros pasos para entender lo que realmente significaba cambiar. Ambos estaban en caminos completamente diferentes, pero compartían algo en común, la búsqueda de paz en medio del caos que sus vidas se habían convertido. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.